les va? Bienvenidos, nueva edición de Plus Energético, programa número 129 aquí por el aire de 24/7 Canal Noticias. Arrancamos nueva semana, arrancamos nuevo programa con estos títulos. Diputados piden explicaciones al directorio de YPF, presentaron un proyecto para convocar al miembro del directorio de YPF en representación de la provincia, Norberto Bruno, a que informe sobre la política de producción de hidrocarburos de la compañía estatal en Neuquén. Despidos de trabajadores, ¿cuál es el esquema laboral que se puede proyectar a futuro? En estos días se han mencionado unos 200 damnificados, la mayor parte de un grupo de desocupados que se desempeñaba en obras civiles en yacimientos. Se habla de estos trabajadores pertenecientes a la localidad de Añelo. Comenzaron tratativas con las petroleras para reactivar el sector, pero vamos a entrar en detalle con este panorama laboral. Y también durante el programa de hoy vamos a analizar con una entrevistada también el comportamiento de la generación y la demanda eléctrica, cómo influye, ¿no?, la demanda en el resto del país, en nuestra zona, con la generación. Lo vemos hoy con nuestro río al tope. Analizaremos el sector de la energía eléctrica del país y cómo ha sido también la demanda en los últimos meses de pandemia. Bueno, esos son algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, en este Plus Energético. Y decíamos, el mundo laboral, cómo se plantea, cuáles son las novedades. Se habla de que han habido despidos, hay varias negociaciones que se llevan a cabo, conciliaciones y mucho por delante en esta reestructuración también de un mercado laboral que lamentablemente se tiene que adaptar a lo que está ocurriendo con el sector hidrocarburífero, con la economía en general. Y queríamos tener un pantallazo de cuáles son las últimas novedades al respecto. Y es por eso que está en línea Ernesto Seguel, subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, a quien saludamos. Está a través de videollamada con nosotros, participando de Plus Energético. Gracias por atendernos, Seguel. ¿Cómo le va? Yo no tengo retorno de Seguel, no sé si lo están escuchando. Ahí está. ¿Cómo anda? Ahí lo veo y lo escucho bien. ¿Usted? ¿Qué tal, Georgina? Buenas tardes. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias. Bueno, haciendo un repaso, nosotros, más allá de analizar lo que está pasando hoy en día en casos puntuales, también queríamos ampliar un poquito y ver qué se está planificando, si se puede planificar algo del panorama laboral. En principio, ¿ha habido despidos en la industria petrolera en los últimos meses? Mire, en principio, en todo lo que es las estadísticas laborales comparadas desde el año pasado a este año, ha habido una caída del orden de los casi 400.000 puestos de trabajo en todo el país. Usted sabe que como fruto de la pandemia que ha desatado en el mundo el COVID-19, ha habido caídas en todo el mundo. La OIT hace una estimación, la verdad que es millonaria respecto a lo que tiene que ver con la caída de puestos. Y en nuestra región nosotros tenemos los valores comparados. Pasamos de una cantidad del orden de los 120.000 trabajadores registrados en la actividad privada a unos 114.000, tomando esto comparación abril a abril. Ajá. Y en los meses enero, febrero, marzo han habido pequeñas variaciones, pero que el acumulado
a marzo era de una disminución de 3,6 puntos porcentuales y que en el acumulado abril llegó a casi 4,8. Esto es un orden de los 5.900 trabajadores. Ujú. Esta es la información que el INDEC ha dado oficialmente, que como usted sabe se toma de la base de datos del ANSES. Sí. Esto hay que tener presente, y yo escuchaba la introducción, usted hablaba de las obras civiles y demás. Como consecuencia de la pandemia, muchas actividades quedaron imposibilitadas de llevarse adelante, y de hecho, en la actividad hidrocarburífera se está trabajando con guardias mínimas. El decreto 297, que estableció el aislamiento social preventivo obligatorio, dentro de las actividades permitidas, permitía la actividad hidrocarburífera, pero con guardias mínimas, y hay otras actividades que han tenido consecuencias también críticas respecto a la empleabilidad, caso la construcción, y dentro de ello obviamente está comprendido lo que es obras civiles. Se viene trabajando en un plan de reactivación a la luz de que a partir de las sucesivas prórrogas que se fueron dando, en esta última etapa se viene visualizando y trabajando desde el gobierno de la provincia de Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez, con el comité de crisis y con los distintos municipios, toda una serie de reactivación. En el caso de la obra, que el efecto que tiene la construcción en la actividad del mercado laboral es un efecto multiplicador importante. Claro. Se sabe que en el caso de Neuquén se ha lanzado el Plan Capital, que son obras que muchas ya se están comenzando a ejecutar, y también ha habido toda una reactivación con permisos siguiendo los protocolos de salubridad aprobados por la Autoridad Pública de Salud, tanto provincial como nacional. Se han venido también reactivando la obra privada y la obra en lo que tiene que ver con la actividad hidrocarburífera. En este sentido, nosotros hemos mantenido reuniones con las cámaras, con la FECEN, en el caso de la Cámara Energética, como también con YPF, con la CEP, con CEOPE, buscando y trazando conjuntamente con el Ministerio de Energía de la provincia y las organizaciones sindicales un camino de reactivación para lo que es la actividad hidrocarburífera, porque también es importante hacer notar que lo que le hemos pedido es que esta reactivación se vaya dando con la mano de obra local. Y esto lo comento porque parte de los puestos que se han ido cayendo son básicamente aquellos trabajadores que en principio están fuera de la provincia del Neuquén, y esto tiene que ver también con las cuestiones de salubridad y sanitaria. Se sabe que hay zonas en donde la circulación del virus, esto es circulación comunitaria o por conglomerado, genera que si uno tiene que moverse de un lugar a otro, tiene que tener los 14 días de cuarentena obligatorio, y por supuesto las reactivaciones se vienen dando con trabajadores locales. Locales me refiero a provincia de Neuquén, y bueno, se viene trabajando en lo que se denomina el post-pandemia, ¿no? Este virus que ha afectado tan severamente, si bien es cierto se ha avanzado mucho en las vacunas, todavía las que están en etapa, diría prácticamente, de poder ser utilizadas, todavía no se ha generalizado la vacuna, y esto indica que hoy el único remedio que tenemos es cuidarnos, el distanciamiento social, que es la etapa en la que estamos hoy, pero preventivamente el aislamiento social preventivo obligatorio. De hecho, usted sabe que si en todos los casos que se han detectado en el país y en el mundo, lo primero que se ordena es el aislamiento de la persona sospechada, como así también del entorno con todos aquellos que ha tenido contacto. Por lo tanto, quería decir que en esto los primeros protocolos que trabajamos, obviamente primero salud, después trabajamos los protocolos de la actividad hidrocarburífera y de todas las actividades que se han ido habilitando, todas con un estricto protocolo sanitario. Por caso la construcción, últimamente los supermercados, las ferias, los shopping, y una actividad que es central también, que la provincia de Neuquén, además de la actividad hidrocarburífera, tiene una cantidad importante de trabajadores y que tiene una fuente de ingresos sustancial, es el turismo. El turismo es una de las actividades que todavía, todo lo que es hotelería y demás, no se ha reactivado, y se está trabajando en los protocolos y en buscar la forma
en conjunto con las cámaras empresarias, los sindicatos, en este caso el sindicato gastronómico, Sí. de cómo vamos a ir retomando la actividad. Pero insisto, al no estar todavía las vacunas definitivas, el cuidarse y el aislamiento es la Es la medida única. preventiva por excelencia. Exactamente. Seguel, usted mencionó que han tenido reuniones, charlas, diálogos con las cámaras empresariales, con FECENE incluso, y si nos remontamos a 15 días atrás, o quizás 20 días, hablaban ellos y quienes representan a las pymes de una situación realmente muy compleja y en donde incluso se veían obligados a comenzar con procesos preventivos de crisis. ¿Esto cómo fue tomado por ustedes? ¿Cuáles son, digamos, cuáles fueron las charlas que mantuvieron al respecto? Bueno, estas charlas se mantuvieron y es cierto lo que usted dice. Lo que pasa es que hace 15 días veníamos trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional y por indicación del gobernador Gutiérrez con lo que tenía que ver con el ATP, el Claro. conocido acompañamiento a lo que es la producción y el trabajo, que en principio había salido para los meses de abril y mayo, después se logró una prórroga para el mes de junio y ahora salió el viernes pasado, hace poquitísimas horas, la extensión de este beneficio hasta en principio diciembre y de hecho ayer salió el decreto. Entonces esto ha transmitido y ha dado una tranquilidad en general a todos los sectores porque es un acompañamiento a la producción y el trabajo que se materializa en pagar parte del salario de los trabajadores. Y si esto usted lo relaciona con los convenios que se realizaron respecto a las suspensiones consensuadas, esto es, hay muchos trabajadores de la actividad agropecuaria que todavía están en sus casas sin poder prestar servicios. Exacto. Entonces ellos están cobrando el ATP más un monto en concepto de suma no remunerativa, y esto es un alivio en todo caso para el empleador porque al no tener ingresos puede también eximirse de los que son aportes y contribuciones, y en casi todos los convenios, tanto los que hizo el Sindicato del Petróleo, Gas Privado, Río Negro y Neuquén, el Sindicato del Personal Jerárquico, que hizo Gastronómico, que hizo Comercio, que hizo la propia CGT, establecen que esta disminución de aportes y contribuciones, excepto lo que es la parte de obra social y cuota sindical, la verdad que permite ir transitando esta difícil situación que hoy nos toca, donde las actividades se han ido liberando, pero que todavía, lo que es la actividad hidrocarburífera, hay muchos trabajadores que están con el aislamiento social preventivo obligatorio porque se viene trabajando con las guardias mínimas y de a poco se va buscando reactivar la actividad en el frente de trabajo. Esto es en el yacimiento. Es interesante, sí. Es interesante, y quisiera que usted, con el conocimiento de la normativa, lo explique, que cuando vemos titulares o cuando se habla de despidos, en realidad durante este periodo no pueden llevarse a cabo despidos de personal, sí suspensiones o, como usted decía, trabajo, digamos, actividad reducida desde el hogar. Es muy buena la pregunta y es así, Jorgelina. Hay un decreto que salió en abril, que después fue prorrogado, que es el DNU 329, que establece la prohibición de despidos sin justa causa y o suspensiones por razones de fuerza mayor no imputable. Esto es lo que generó que después se trabajara en estos convenios acordados en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se mantiene el puesto de trabajo y se paga un monto en concepto no remunerativo y se acompaña con el ATP. Claro. El ATP va desde un salario mínimo vital y móvil hasta dos. Esto lo paga el Estado y lo paga directamente al trabajador. ¿Por qué? Porque cuando el empleador adhiere al programa, tiene que denunciar el CBU del trabajador. Entonces, el monto del ATP se le transfiere al trabajador y la diferencia la deposita el empleador. Y esto es liberado de lo que son aportes y contribuciones. Lo mismo trabajamos nosotros con los trabajadores de temporarios de invierno. Ya que los temporarios de invierno están cobrando, el 23 hicieron el primer cobro, se logró juntamente con el área de turismo de provincia, con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Consejo Federal del Trabajo que yo presido, este beneficio para atender la crítica situación, porque
hay muchas, de hecho la actividad del turismo sigue estando vedada, por lo tanto los trabajadores temporarios no han sido convocados y se ha conseguido este beneficio, que es un ingreso de 20.000 pesos en 2 cuotas. 10.000 se pagó el 23 de julio y el otro se va a pagar en agosto. Y esto es para los trabajadores temporarios que son declarados por los empleadores y que obviamente se tomó como base la declaración de los empleadores a abril del corriente año. A esto usted le suma la prórroga del ATP, le suma el ingreso familiar de emergencia, que son para los trabajadores monotributistas, cuentapropistas, personal de trabajador de casas particulares, que estos son 10.000 pesos que se venían pagando, se pagó la tercera cuota, primero también fue abril y mayo, después se logró un tercer pago y ahora también se extendió. Y a esto también hay que sumarle los créditos a tasa cero, Sí. con tasa, digamos, subvencionada, y sino también con un periodo de gracia en el último préstamo a tasa cero que se aprobó, fue con tasas a comenzar a pagar dentro de 12 meses. O sea, todos estos beneficios, ¿qué es lo que buscan? Justamente el sostenimiento de los puestos de trabajo, que en esta situación tan crítica se mantengan los puestos de trabajo con un ingreso para los trabajadores que permita avanzar o transitar esta difícil situación y que a medida que se vayan reactivando, obviamente se vayan convocando. En el caso de los trabajadores temporarios de invierno, doy un ejemplo práctico. Ustedes saben que hay un centro de esquí que abrió localmente, que fue el Cerro Catedral, en Bariloche, que abrió localmente, porque no se puede, no va a haber turismo internacional este año, no va a haber turismo nacional, y lo que se está buscando en el caso de Neuquén, y se ha venido hablando con las cámaras y los sindicatos, es, en todo caso, si se puede llegar a avanzar en una mini temporada, por lo menos que sea regionalmente. Claro. Y cuando digo regionalmente, me refiero, por ejemplo, San Martín de los Andes, bueno, que puedan ir los de San Martín y los de Junín, y eventualmente los de Traful. No puede ir a Luminé, por ejemplo, que tuvo circulación comunitaria del virus. Por supuesto que en todo esto se avanzó. Usted sabe que la provincia en esta situación trabajó intensamente con todos los actores sociales y se pudo atender rápidamente la primera situación que se vivió en Loncopuela, que se vivió en el Luminé, el propio Neuquén Capital, Añelo, Rincón de los Sauces, todo, les digo, la zona hidrocarburífera por excelencia. Se hicieron todas las prevenciones, controles en ruta, toma de temperaturas, protocolos de salubridad. Bueno, todo esto se lleva adelante no solamente en los trabajadores de la actividad hidrocarburífera, sino también en quienes transportan, en quienes proveen los alimentos. Y hubo una serie de actividades que sí se continuaron desarrollando. Fue el caso de los supermercados, el caso de los mercados de proximidad, todo lo que tiene que ver con alimentos, todo lo que tiene que ver con farmacias, todo eso estuvo abierto permanentemente. Por supuesto, con horario restringido y con protocolos estrictos. Así que este es un camino que estamos transitando todos juntos. Y la última acción que se está llevando adelante es esta convocatoria que ha hecho el gobierno de la provincia a través del gobernador Gutiérrez, de convocar este consejo consultivo, donde todas las fuerzas vivas están participando, porque bueno, este es un flagelo que lo tenemos que atacar entre todos, tenemos que priorizar la salud, pero también se está atendiendo la cuestión del trabajo, de la economía y del desarrollo de todas las personas. Así que, y vuelvo a esto, ¿no? La actividad hidrocarburífera es una actividad central para la provincia, no solamente por el desarrollo y la cantidad de trabajadores que involucra, sino porque también parte importante de los ingresos que tiene la provincia están por esa actividad productiva, además del turismo. Entonces, bueno, yendo a los protocolos, pensaba, ¿no? El otro día justamente el gobernador mencionó que en determinadas obras quienes estaban trabajando compartían el mate y que todavía cuesta un poco de alguna manera hacer llegar el mensaje de cómo hay que cuidarse. En el sector de los hidrocarburos, ¿cómo están funcionando los protocolos? ¿Ha habido pocos contagios o personal trabajador contagiado? Sí, ha habido pocos contagios y de hecho usted se imagina que los que ha habido en cuestión de trabajadores se han puesto en conocimiento. Por ejemplo, sabe que en estos días hubo en una de las grandes superficies, en un hiper, después hubo otro en una actividad sanitaria, es un policlínico histórico de Neuquén, que está en la avenida Argentina.
después hubo otro en otra grande super. Bueno, estos puntuales que se da en el ámbito del trabajo, también quiero recordar que a poco de comenzar esta pandemia, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo incluyó como enfermedad profesional al coronavirus. Con Claro. lo que, más allá de la cobertura, digo, lo que se busca es que nadie se contagie. En la Y actividad hidrocarburífera, sí. los protocolos se llevan adelante estrictamente, no solamente en el frente de trabajo, sino también en el transporte y en todos aquellos que por una u otra situación tengan que llegar a las áreas. Bueno, los controles se hacen en ruta, se hacen en la entrada del yacimiento, se hacen periódicamente en forma interna y se hacen al egreso. Y por Claro. supuesto que si hubiera alguna situación encontrada, rápidamente se activa el protocolo de aislamiento y de cuidado y contención, más ver todo la ruta epidemiológica, llegado el caso, pero los controles se están haciendo en forma muy estricta y en esto también colaboran no solamente las empresas que adaptaron los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria, sino que también hay un trabajo conjunto entre organizaciones sindicales y municipios que también están, los gremios a través de sus cuerpos de delegado, los municipios a través de los controles en terreno, digo, todo esto, y también la provincia, ¿no? Todo esto es un trabajo conjunto y mancomunado entre los actores del mundo del trabajo para evitar esto, ¿no? Evitar que tengamos, porque usted imagínese que donde se detecta una situación de contagio, bueno, la primera medida preventiva es cerrar ese frente. Entonces, con lo que ello implica. Por eso es que es importante extremar los cuidados, extremar los recaudos para evitar situaciones no deseadas. En aquellos casos donde se ha ido abriendo la actividad, donde se está retomando el trabajo, bueno, es responsabilidad de todos cuidarnos. Y vuelvo a esto que usted decía del mate, de los utensilios. Mire, las normas están, los protocolos están, pero usted sabe, como la audiencia, que el mate en nuestro país es una cuestión cultural. Bueno, es una cuestión cultural que es lo más difícil de cambiar, pero que tenemos que cambiar, tenemos que concientizarnos. Mire, antes de esta pandemia nos lavábamos las manos, pero no con la frecuencia que tenemos que hacerlo. Y no con la asiduidad que indican los protocolos sanitarios o los controles de hacer todas las desinfecciones cuando ingresamos o egresamos de nuestro hogar, o bañarnos rápidamente, cambiarnos la ropa, poner la ropa a lavar. O sea, todos estos cuidados que tenemos que tener desde el punto de vista personal también están indicados para el mundo laboral. Y le doy un caso práctico. Con los trabajadores de la construcción, por ejemplo, cuesta mucho y se viene trabajando junto con los responsables de seguridad e higiene, con los responsables de obra, con las organizaciones sindicales, capacitando. No pueden compartir el mate, no pueden compartir el vaso, no pueden compartir los utensilios personales, no pueden compartir el celular, cosas que eran culturales y que son difíciles, pero que hay que trabajar y concientizar a los trabajadores de la importancia de tener estos cuidados para evitar una situación no deseada que podría ser un contagio. Subsecretario, bueno, más adelante cuando quizás ojalá baje un poco también el tema de la pandemia y podamos abrir más las actividades y poder planificar también un poco más lo que se viene, charlaremos de cómo se piensa en un esquema laboral a futuro, ¿le parece? Sí, me parece y le voy a dar un anticipo. El esquema laboral que ya venimos trabajando con las cámaras y los gremios es fundamentalmente profundizar la priorización de la mano de obra local, trabajar con toda la disposición de trabajadores que tenemos en nuestra región y eventualmente, si hay alguna especificidad, alguna calificación profesional que no tengamos, bueno, trabajarlo en conjunto para que agotar todas las instancias, porque en esto, hasta que se normalice, ya estamos trabajando en el post-pandemia, que es avanzar con empresas locales y trabajadores locales entre empresas, gremios y Estado. En este triángulo virtuoso que no tiene ni más ni menos que ver con lo que la OIT está trabajando a nivel mundial y que tiene que ver con el tripartismo y fundamentalmente el consenso y el diálogo social, que es la forma no solamente de reactivar, sino de construir paz social.
Bien, Ernesto. Bueno, buenísimo. A medida que vayan avanzando iremos charlando entonces. Muchas gracias por estos minutos para Plus Energético. Gracias a ustedes por el espacio, quedo a vuestra disposición para cuando así lo requieran y un saludo para usted, para el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias. Ernesto Seguel, subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, planteando en principio cómo está la situación de los trabajadores de la industria petrolera en estos momentos, en plena pandemia, en donde se ha hecho sentir en los bolsillos de los trabajadores, en donde hay muchísimos que están en sus casas, y nos decía esto, ¿cómo se planifica un esquema laboral a futuro? Bueno, partiendo de la base de priorizar el trabajo local, partiendo de contratar solamente mano de obra local. Bueno, desde allí es donde se va a empezar a elaborar este nuevo esquema de trabajo, esquema laboral a futuro. Nos quedan apenas unos minutitos. Los invito en principio a hacer la primera pausa de este programa. Tenemos otro bloque con mucha más información.